El rey Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría y riqueza, es una figura prominente en la historia bíblica. Su reinado, caracterizado por grandiosos logros y decisiones controvertidas, ofrece lecciones significativas sobre la complejidad del poder y la influencia de las decisiones personales en el destino de un reino. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono de Israel y pronto se estableció como un gobernante excepcional. Su sabiduría, otorgada por Dios en respuesta a su humilde petición, lo convirtió en uno de los reyes más respetados de la historia. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó un nivel de riqueza y esplendor sin precedentes. Su obra más famosa, el Templo de Jerusalén, se convirtió en un símbolo de la fe y la identidad judía. Sin embargo, la vida personal de Salomón fue igualmente notable y problemática. Según la Biblia, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres no eran solo esposas en el sentido tradicional, sino también piezas clave en una red de alianzas políticas. Muchas de ellas eran princesas extranjeras, traídas al reino de Israel como parte de acuerdos diplomáticos con otras naciones. Esta práctica, común en la antigüedad, tenía como objetivo consolidar tratados de paz y fortalecer relaciones internacionales. A pesar de que la poligamia era una práctica aceptada y regulada en ciertos aspectos por la ley mosaica, en el caso de Salomón, llevó a consecuencias espirituales graves. La ley mosaica advertía específicamente contra la acumulación excesiva de esposas, especialmente extranjeras, para evitar que el corazón del rey se desviara de Dios, Deuteronomio 17:17. Las esposas extranjeras de Salomón introdujeron en Israel la adoración a deidades paganas, lo que eventualmente llevó a la idolatría y la desviación espiritual del propio Salomón. El vínculo de Salomón con estas mujeres fue más allá de lo meramente político. Los textos bíblicos sugieren que Salomón se unió a sus esposas con genuino afecto, lo que indica un compromiso emocional con ellas. Esta conexión emocional puede haber contribuido a su tendencia a complacerlas, incluyendo la construcción de altares para sus dioses. Esta situación marcó el comienzo del declive de su reinado. La idolatría y las prácticas paganas de Salomón contrariaron los mandamientos de Dios, y como resultado, Dios prometió dividir el reino después de su muerte, manteniendo solo una parte para su hijo, Roboam, debido a la promesa hecha a David. Roboam, hijo de Salomón, heredó no solo parte del reino, sino también la práctica de la poligamia, teniendo 18 esposas y 60 concubinas. Estos matrimonios múltiples reflejan una continuidad del patrón establecido por Salomón, aunque en una escala más reducida. La historia de Salomón nos enseña sobre los peligros de desviarse de los principios divinos, incluso para un gobernante dotado de gran sabiduría y poder. Muestra cómo las decisiones personales, especialmente en liderazgo, pueden tener consecuencias duraderas, no solo para el individuo, sino para toda una nación. La vida de Salomón, con sus logros y fracasos, sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios y de las repercusiones de nuestras elecciones. La historia de las esposas de Salomón y sus repercusiones es una narrativa cautivadora que subraya las complejas dinámicas entre las decisiones personales y las consecuencias espirituales. El relato bíblico, especialmente en el libro de Reyes, describe cómo la sabiduría y la fe inicial de Salomón se vieron empañadas por sus elecciones matrimoniales y las influencias que éstas trajeron a su vida y reinado. El rey Salomón, famoso por su sabiduría y prosperidad, se encontró enredado en una red de matrimonios políticos y personales. Con 700 esposas y 300 concubinas, su vida matrimonial no solo era extensa, sino también internacional, incluyendo esposas de diversas nacionalidades como moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Entre todas ellas, solo una es mencionada específicamente en la Biblia por su nombre, Naamá, madre de Roboam, su sucesor. El matrimonio de Salomón con la hija del faraón de Egipto es un ejemplo destacado de estas uniones políticas. Sin embargo, la multiplicidad de esposas no se limitó a la diplomacia. El libro de Cantares presenta una relación poética que algunos interpretan como el reflejo del amor de Salomón por una esposa en particular, sugiriendo un vínculo emocional profundo más allá de los acuerdos políticos. La ley mosaica, aunque toleraba la poligamia en ciertos contextos, advertía contra la acumulación excesiva de esposas, para evitar que el corazón del rey se desviara de Dios. Salomón, desoyendo estas advertencias, permitió que sus esposas extranjeras introdujeran prácticas religiosas paganas en Israel. Este cambio gradual en sus creencias y prácticas espirituales culminó en la apostasía de Salomón, un giro desgarrador para un rey que había comenzado su reinado con una devoción tan firme.
La influencia de estas esposas extranjeras fue profunda, llevando a Salomón a erigir altares para deidades paganas como Astarot y Milcom. Esta desviación de la fe en el Dios de Israel no solo afectó a Salomón personalmente, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para el reino de Israel. Tras su muerte, el reino se dividió, un resultado directo de su alejamiento de los mandamientos divinos. A pesar de la sabiduría y el entendimiento que Salomón poseía al principio de su reinado, perdió de vista lo que verdaderamente definía el éxito, su relación y compromiso con Dios. La historia de sus matrimonios sirve como una advertencia poderosa sobre las consecuencias de apartarse del camino de Dios y las tentaciones que pueden desviar a los fieles de su fe. El relato bíblico de Salomón es un recordatorio de que incluso los más sabios y bendecidos pueden caer en el error. Dios, en su misericordia, mantuvo la dinastía de David durante la vida de Salomón a pesar de su desobediencia. Este episodio de la vida de Salomón subraya la importancia de mantener la fidelidad a Dios frente a las tentaciones y decisiones desafiantes de la vida. Reflexionando sobre las enseñanzas del libro de Proverbios, posiblemente escritas por el propio Salomón, se destaca la excelencia de encontrar una esposa bendecida por el Señor. Esto sugiere que en algún momento, Salomón pudo haber comprendido que lo esencial no era la cantidad de esposas, sino la calidad de una relación bendecida y alineada con los principios divinos. La historia de Salomón y sus esposas, llena de sabiduría, amor, error y redención, sigue siendo relevante en la actualidad, ofreciendo lecciones valiosas sobre la fe, la moralidad y las consecuencias de nuestras elecciones. En los últimos años de su reinado, Salomón enfrentó múltiples adversidades. Dios levantó adversarios contra Salomón: Hadad, el edomita, de la familia real de Edom, y Rezón, hijo de Eliada, quien se convirtió en un enemigo de Israel. Además, Jeroboam, un efraimita de Céreda, un siervo de Salomón, también se alzó en contra del rey. Estas rebeliones y conflictos marcaron el principio del fin del pacífico y próspero reino de Salomón. La historia de Salomón concluye con una reflexión sobre la naturaleza efímera del poder y la riqueza. A pesar de su sabiduría sin igual y sus logros monumentales, las decisiones personales y espirituales de Salomón tuvieron un impacto duradero en la historia de Israel. Su vida, llena de contrastes entre sabiduría y fallo, fe y falacia, es un recordatorio constante de la necesidad de permanecer fiel a los mandamientos de Dios. Al final de sus días, Salomón, el rey que había pedido sabiduría para gobernar sabiamente a su pueblo, dejó un legado mixto. Su reinado, que comenzó con gran promesa y divina bendición, terminó en desobediencia y división. La historia de Salomón sirve como un poderoso testimonio de las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios y de la importancia de la obediencia y la fidelidad en la vida de fe. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.